Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo en el cual voy a hablar de Evergrande, la mayor inmobiliaria china, pero lo voy a hacer desde otro ángulo diferente, y es desde el ángulo de intentar buscar dentro de la crisis de Evergrande donde podemos encontrar buenas oportunidades de inversión. Bueno, voy a empezar recalcando que hay una cosa que como inversor me llama la atención, y es que ahora todo el mundo sabemos mucho sobre Evergrande. Es decir, ahora analizamos perfectamente toda la deuda que tiene la compañía, etc. Lo que supone para el sistema de China, infinidad de cosas. Pero lo que me llama la atención es que no he oído a nadie hablar de Evergrande y de los riesgos que había mucho antes de que, por ejemplo, la cotización cayera, es decir, mucho antes de que esto pasara. Ahora, pues tiene su sentido desde mi punto de vista, desde el punto de vista de analizar si podemos encontrar oportunidades de inversión, pero digamos que ya está todo el impacto, pues ya está reflejado en el mercado, sobre todo por la cotización, que ya veremos, etcétera. Pero aquí de lo que se trata un poco es que, cuando la empresa cotizaba un 90% por encima de los precios actuales, es decir, una inversión de 1.000 euros, pues al final se ha convertido en 100 euros. Yo no he visto a nadie hablar en ese momento de Evergrande, de lo que suponía, es decir, anticipar mucho antes lo que podría pasar, que al final es un poco de lo que se trata. Ahora, pues ya está más que descontado. Es verdad que, que Evergrande cotizaba alrededor de 25 Hong Kong dólar creo que a principios de año, y ahora está en 2, pues un 90% de caída. Pero en ese momento, el año pasado, el COVID y tal, yo no he oído a nadie hablar de Evergrande, que es casi cuando, pues antes de que tuviera el impacto, pues comentar ciertas cosas. Yo eso ya no lo voy a hacer, voy a hablar un poco de dónde podemos encontrar oportunidades, y sobre todo desde el ángulo de diferentes gestoras de fondos. Pues me llegaron estos días de atrás diferentes informes de Fidelity, de JP Morgan, de Bestinver y de Allianz, y son los que vamos a comentar para que veamos un poco si esta crisis, pues podemos encontrar algo de oportunidad. Vamos a hablar un poco primero del contexto. Pues como todos sabréis, el caso de Evergrande, que es la mayor promotora inmobiliaria china, pues es, digamos, un poco el gran acontecimiento que está moviendo el mercado en los últimos meses. Al final, la opinión mayoritaria de muchos expertos es que Evergrande no puede compararse con el impacto que tuvo en su momento Lehman Brothers, porque ahora sí que en muchas ocasiones mucha gente lo está asimilando. Por eso no ha impedido que el miedo se produzca un efecto dominó y que haya provocado importantes pérdidas en los mercados de valores, evidentemente con la bolsa china a la cabeza. Sin embargo, a medida que crece la posibilidad de una intervención del gobierno de Pekín, como decía anteriormente, son más las gestoras que defienden que este caso no debe ser considerado por los inversores como una excusa para deshacer posiciones en China. Una de estas gestoras, en concreto de las que hablaba antes, es Allianz, que acaba de publicar un análisis en el que detecta algunas razones por las que el mercado chino de renta variable
sigue siendo una buena opción para los inversores a pesar de Evergrande. Y ellos lo que vienen a decir es un poco, bueno, pues varias cosas, entre ellas que hay rendimientos atractivos a pesar de la volatilidad creciente. Y la gestora en este caso incide en que la mayor volatilidad del mercado chino no ha impedido que éste haya premiado a los inversores con un mayor rendimiento que otros mercados cuando se analiza una fotografía de largo plazo. Una inversión, por ejemplo, en el índice MSCI China desde enero del 2000 hasta finales de agosto del 2021 habría generado un rendimiento del 400,2%. Cuando si lo comparamos, por ejemplo, desde el mismo momento de la inversión en el índice MSCI World, habría obtenido un 267% de rentabilidad, es decir, muy superior la rentabilidad de China. Bueno, también comentan en el informe y hablan un poco sobre la regulación de las empresas tecnológicas. Y a este respecto, la gestora recuerda que si bien las recientes restricciones anunciadas por China han afectado sobre todo a algunas empresas que cotizan en Estados Unidos, aquí sobre todo es un poco por el tema de los ADRs, pues sabéis muchas empresas chinas, bueno, cotizan en Estados Unidos a través de ADRs. Bueno, también se tenía la duda de que probablemente a lo mejor los ADRs dejaran de cotizar y tal, y bueno, pues ahí ha surgido en su momento pequeñas incertidumbres, pequeñas o grandes incertidumbres que de momento se han disipado porque los ADRs pues de momento siguen y deberían de seguir cotizando. Bueno, y dice en concreto que algunas empresas que cotizan en Hong Kong existe un mercado alternativo como es el de las acciones A chinas, que siguen conservando intacto su potencial. Con las acciones A de China, que constituyen casi el 70% del tamaño total de la capitalización del mercado chino, los mercados de capital de China son mucho más amplios y profundos, por lo que muchos inversores creen. Luego también inciden en que en el caso de estas compañías la volatilidad ha estado más que controlada debido a la poca presencia que tienen en el índice sectores como el tecnológico o el de la educación, que son los que se han visto más expuestos a este aumento de la regulación. Las acciones A, acciones de empresas chinas que cotizan en Shanghái o en Shenzhen, tienden a presentar de sectores como el industrial, el sanitario y el de bienes de consumo. Bueno, también nos hablan de la descorrelación de la renta variable china con otros mercados y, como decíamos antes, pues si bien los índices chinos cada vez tienen una mayor correlación con los occidentales, las acciones clase A chinas han conseguido mantener en el pasado una descorrelación bastante obvia. En concreto, las acciones clase A tienen una correlación de 0,32 con la renta variable mundial durante los últimos 10 años. Esto significa que las acciones se mueven en direcciones diferentes casi el 70% del tiempo. También dentro del informe nos hacen mención a que los inversores institucionales siguen comprando y comentan que el miedo que se ha visto en el mercado no ha ahuyentado a los inversores institucionales del mercado doméstico chino. De hecho, resaltan que, por ejemplo, en agosto del 2021 marcó el 9º mes consecutivo de flujos positivos para esta clase de acciones. Y también comentan los índices globales cada vez tienen más en cuenta a China en su composición. Siempre ha habido una divergencia entre lo que supone China en el PIB global, que ahora mismo es la segunda economía del mundo, y su peso en los mercados de renta variable. Pero esa divergencia poco a poco va estrechándose. Y esto es una señal de la creciente integración de China en los mercados financieros. Los principales índices bursátiles de acciones chinas, lo que refleja la creciente importancia de China en el sistema financiero. Y por último recalcan que el paso de China de exportador a país transformador. Comentan un poco que si bien hace unos años China era considerado el gran exportador del mundo, en los últimos años se ha encargado de ir rotando su economía hacia un modelo más basado en el consumo interno, teniendo en cuenta su creciente clase media. De ahí que la gestora destaque que este aumento en la clase media del consumo haya derivado en un mayor esfuerzo e innovación en tecnología, por no mencionar su reciente compromiso de avanzar hacia una economía sin emisiones de carbono. Bueno, pasamos de informe, ahora voy a hablar de otro informe, también en este caso de otra gestora que es Fidelity. Bueno, Fidelity es una de las mayores
gestoras de fondos de inversión a nivel mundial y tienen infinidad de analistas directamente trabajando en este caso en la región de China y en todo Asia. Bueno, y hablan un poco de Evergrande desde el punto de vista de perspectivas y exposición de nuestros principales fondos a los sectores inmobiliario y bancarios en China. Primero hablan un poco si Evergrande es el Lehman Brothers de China, que ahora lo iremos desgranando, y luego pues hacen un repaso a los diferentes fondos que tienen ellos en la región y cómo está impactando, si es que está impactando en las diferentes carteras. Bueno, en primer lugar se preguntan, ¿es Evergrande el Lehman Brothers de China? Y comentan, una diferencia importante es que Lehman era un banco de inversión que mantenía unos compromisos enormes como contraparte con el conjunto del sector financiero por las interconexiones de las operaciones de derivados. Evergrande es una empresa que construye un producto, en este caso una vivienda, y lo vende, pero que ha incurrido en un endeudamiento excesivo. Eso supone que los riesgos sistémicos son inferiores a los de Lehman. Se siguen preguntando, ¿dejará el gobierno chino que Evergrande quiebre? Dice, muy posiblemente, pero habrá que monitorizarlo atentamente. También se preguntan, ¿qué significa eso para el sector? Dice, a la vista de la importancia del sector inmobiliario para la economía, todas las partes quieren evitar una quiebra desorganizada. Probablemente se invite a inversores estratégicos a tomar el control de Evergrande o adquirir activos de la compañía con el fin de ejecutar los proyectos actuales. Eso significa que algunas empresas, casi con toda probabilidad, las compañías estatales más sólidas del sector inmobiliario adquirirán activos a un precio razonable. Eso podría ser en realidad positivo para estas empresas. Se siguen preguntando, ¿qué pasa con los bancos que financian a Evergrande? En primer lugar, los préstamos de Evergrande suponen apenas alrededor del 0,1% de los préstamos totales del sistema bancario. Aunque la deuda de Evergrande es considerable, en sí misma es una parte muy pequeña de los préstamos totales de China. Y si se genera un efecto dominó en otras promotoras, pues ellos comentan, no deberíamos considerar a todas las promotoras como iguales y entre las entidades financieras, concretamente las de financiación, deberíamos distinguir entre los préstamos hipotecarios y los préstamos al promotor. Nuestros análisis sugieren que la exposición de los bancos al sector inmobiliario es la siguiente. Los préstamos hipotecarios son uno de los préstamos más seguros para los bancos chinos, caracterizándose por una tasa de morosidad muy baja, alrededor del 0,3%. Es una tasa de morosidad realmente baja. Aquí, incluso en España, ahora mismo, esa tasa de morosidad, o incluso en Europa, está por encima. Ya no digamos cuando vino la crisis, pero incluso anteriormente a la crisis, tal que en el año 2005-2006, la tasa de morosidad en España no era del 0,3%. Rondaba más cerca del 0,8, del 0,9, en concreto de todo el sistema, que en este caso del 0,3. Con lo cual vemos que es una tasa de morosidad realmente baja. Y también comentan, la relación entre el préstamo y el valor del activo suele ser inferior al 70%. Incluso mucho más baja en el caso de compras para segunda vivienda, ya que se requiere una entrada superior al 30%. Los bancos chinos, en los últimos meses, años, han endurecido la concesión de créditos hipotecarios durante los últimos años, con límites impuestos por el gobierno al porcentaje total financiado. Así que son aún más selectivos con los prestatarios, lo que es positivo para la calidad de los préstamos. Bueno, se siguen preguntando, ¿qué pasa con todas las personas que han entregado dinero a cuenta para una vivienda de Evergrande? Y comentan, la prioridad del gobierno chino es la estabilidad social, por lo que, como hemos dicho antes, en el caso de que Evergrande quiebre, las autoridades probablemente busquen a otras empresas para que asuman los proyectos, con el fin de entregarlos a los compradores actuales. Bueno, si repasamos un poco las principales posiciones a 31 de agosto del 2021, con observaciones sobre inversiones en inmobiliarias, bancos y otras empresas relacionadas. En primer lugar, hablamos del Fidelity Asia Pacific Opportunity, que en el año lleva una rentabilidad en positivo del 15%. Bueno, también al final del capítulo haré una mención a diferentes alternativas que podemos
que podemos hacer para invertir y aprovecharnos un poco de la crisis de Evergrande. Básicamente en diferentes fondos que ahora están un poco débiles y que, pues en teoría podían llegar a presentar una buena oportunidad de inversión. Esto lo comentaré un poco al final del capítulo. Bueno, observaciones sobre la cartera de Fidelity Asia Pacific. Dice, la cartera tiene una posición de tamaño medio en Sun Hung Kai Properties, pero el negocio de esta empresa se concentra en inmuebles de oficinas y terciarios en Hong Kong, que no están directamente afectados por las noticias en torno a Evergrande. Comentan también que han aprovechado el sentimiento negativo hacia el sector inmobiliario y afines para comprar una empresa china de pintura. La cotización ha caído considerablemente, pero incluso si partimos de la premisa de que las nuevas promociones se van a frenar, la demanda de pintura sigue siendo elevada debido a las rehabilitaciones y los mantenimientos. También comentan una sobreponderación activa importante. Beijing Oriental Yujin ha sufrido presiones. La empresa suministra materiales de impermeabilización y aislamiento al sector inmobiliario. Se sigue apostando por la empresa tras los cambios en la normativa que rige las garantías de las impermeabilizaciones, mientras que el compromiso de China de alcanzar la neutralidad de carbono en 2060 probablemente creará una demanda estructural de aislamiento a medida que los edificios actuales y nuevos busquen formas de reducir las emisiones de carbono. Otro fondo que comentan es el Fidelity Sostenible Asia Equity Fund. La cartera tiene una posición de tamaño medio en Sun Hung Kai Property, la misma que anteriormente hemos comentado. Bueno, este fondo lleva en el año una rentabilidad en positivo del 7,5%. Como comentaba, dicen, la cartera tiene una posición de tamaño medio en Sun Hung Kai Properties, pero el negocio de esta empresa se concentra en inmuebles, oficinas terciarios en Hong Kong, que no están directamente afectados por las noticias en torno a Evergrande. Y dice que han recortado en esta empresa. El sentimiento negativo hacia el sector inmobiliario ha dejado valoraciones interesantes en este área en China. Las empresas estatales de mayor calidad probablemente reciban apoyo público para adquirir activos problemáticos con el fin de completar proyectos, aunque también podríamos ver unas políticas más flexibles. Hemos utilizado la volatilidad para entrar en una inmobiliaria china líder con grandes volúmenes de ingresos por alquileres de centros comerciales. Otro fondo que comentan es el Fidelity Asia Special Situaciones, que lleva una rentabilidad en positivo en el año de 4,52%. Y comentan, los inmuebles son la mayor infraponderación sectorial en el fondo. Infraponderación, es decir, están poco ponderados en inmuebles. La única posición en el sector es la promotora de inmuebles terciario Hong Kong Sun Hung Kai Property, la misma que antes, pero su modelo es diferente al de China Evergrande y sus fundamentales son estables y no se ven afectados por la debacle de Evergrande. Por otro lado, también comentan que en el sector financiero la posición en HDFC en la India es la única exposición a entidades hipotecarias. Y esta empresa es uno de los negocios más sólidos del país. En líneas generales, la exposición a las entidades de crédito se concentra en bancos de primera fila en Asia, donde la buena calidad de los activos y los equipos gestores competentes son la tónica dominante en nuestras posiciones preferidas. Fidelity Emerging Asia Fund. También comentan que los inmuebles son un sector infraponderado en el fondo. La única posición en el sector es una promotora inmobiliaria china estatal, Overseas Land, que posee un balance sólido y es conocida por el rigor con que desarrolla sus actividades. También comentan que tienen la misma posición en el Banco de India HDFC y un poco lo mismo que antes. Una posición que, como digo, luego en los fondos que vamos a tratar puede ser una buena oportunidad de inversión, es el Fidelity China Consumer, con una rentabilidad en negativo en el año del menos 9%. Incido en que cuando vemos rentabilidades negativas en determinados fondos buenos, quizás sea el momento de empezar a aprovechar, siempre con la exposición adecuada en la cartera, con el nivel de riesgo adecuado en la cartera y todo este tipo de cosas que siempre comentamos, pero siempre lo que tratamos de buscar en los fondos es aprovechar momentos de debilidad para incorporarlos a la cartera. Evidentemente, pues ahora en este tipo de fondos, como puede ser el Fidelity China Consumer y algunos que veremos más al final del capítulo, puede que estén dando una buena oportunidad de compra. Comentan lo siguiente: en lo que respecta a la exposición, no hay en cartera ningún banco o promotora inmobiliaria, pero
pero la exposición a seguros y áreas que dependen de los inmuebles, inmobiliario, SAS para promotoras, etcétera, se ve afectada negativamente. El fondo tiene una pequeña posición a inmuebles del 0,7%. Creemos que China Evergrande seguirá sometida al riesgo de quiebra durante los próximos meses, muchos vencimientos de pagos de intereses, fecha de renovación de préstamos en vigor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que podría seguir pensando sobre el sector inmobiliario y el conjunto del mercado chino. Sin embargo, las probabilidades de que el caso de Evergrande evolucione hasta convertirse en un riesgo sistémico no son muy elevadas, por lo que comentábamos antes, de que suponen el 0,1% del total. Dice, probablemente la situación de Evergrande tenga consecuencias indirectas para la inversión. Eso sirve de recordatorio a los inversores sobre la importancia de unos flujos de efectivo y unos balances sólidos, sobre los riesgos de estar expuestos a sectores muy cíclicos y sobre la importancia de gestionar la exposición a los riesgos normativos. Bueno, otro fondo también que vamos a tratar al final y que puede ser interesante, alternativa de inversión actual, es el Fidelity China Innovation Fund, que lleva en lo que va de año una rentabilidad en negativo del 5%. También comentan un poco, la cartera nunca tiene exposición a promotoras inmobiliarias y tiene una exposición mínima al sector financiero. Básicamente invierte en compañías, como el nombre dice, más innovadoras. Lo mismo, consideran que Evergrande no es el Lehman de China, etc, etc, etc. También estamos atentos a los efectos indirectos sobre el consumo por la vía del efecto riqueza. Si Evergrande y la situación reglamentaria provocan caídas de los precios de la vivienda. Otro fondo que también comentas es el Fidelity China Focus. Normalmente siempre los fondos de Fidelity con el nombre de Focus son fondos con carteras concentradas, es decir, no excesivos valores, pero bastante bien analizados y muy focalizado en pocas compañías, más concentrados. Bueno, comentan también un poco, aparte de lo de Evergrande y demás, la economía china se enfrenta a presiones bajistas en el segundo trimestre por la reducción de la inversión inmobiliaria, la fuerte desaceleración del crecimiento del consumo y las exportaciones en máximos, aunque la inversión en infraestructuras está recuperándose. Dice, la cartera está sobreponderada en el sector inmobiliario, pero las posiciones se concentran en las empresas estatales con los balances más sólidos. Y comentan, estamos atentos a la debilidad actual del mercado por si surgen oportunidades de reforzar posiciones. La cartera está infraponderada en consumo, cadenas de suministros del sector inmobiliario, gestión inmobiliaria, ya que el consenso es demasiado optimista sobre los beneficios de 2021 y 2022. Muchos de ellos están sufriendo la debilidad de la demanda como presión en los márgenes. Y luego, bueno, el Fidelity Emerging Market, que ya es un fondo de mercados emergentes global, lo que viene a decir es que en general el posicionamiento de la cartera es bastante conservador, no tienen posiciones en carteras de bancos chinos, ni inmobiliarias chinas, ni exposición al mineral de hierro. Y estamos infraponderados en Brasil porque según ellos se verá también algo afectado. Bueno, la exposición más cercana que tienen al sector inmobiliario chino está en la cadena de valor. La empresa de impermeabilizaciones, la misma que hemos hablado antes en otros fondos, Beijing Oriental Suzhong, y la empresa de pintura Suzhongpai. Bueno, eso es un poco todo con lo que respecta al comentario que hacen desde Fidelity. Vamos a repasar también un comentario muy interesante que hacen desde la gestora Bestinver. Bueno, Bestinver es una gestora española y tienen muchos fondos globales. De hecho, en algunos de los fondos globales tienen posiciones en el mercado chino, como ahora iremos viendo. Bueno, comentan un poco, como hemos dicho, no ha sido un verano tranquilo para los mercados de acciones de China. Ellos creen que no exageramos si decimos que ha habido momentos en los que el pánico se ha apoderado de muchos inversores de las grandes empresas tecnológicas del gigante asiático. Un temor que se ha ido desencadenando al comprobar cómo se cristalizaba una batería de medidas regulatorias con las que el mercado había estado especulando desde finales del año pasado. Bueno, ellos también lo que vienen a decir en este informe es que, bueno, ya sabes que en el mercado muchas veces se dice vender con el rumor y comprar con la noticia. Pues ellos lo que dicen es que el mercado se ha anticipado en todos los aspectos, es decir, el mercado ha vendido con el rumor y después que ha salido la noticia también el mercado ha seguido vendiendo. Bueno, pues ellos
ni han vendido con el rumor ni tampoco han vendido con la noticia. Es decir, creen que las posiciones que tienen en el mercado chino les va a dar buenas rentabilidades a largo plazo y han mantenido las posiciones. Y en este informe lo que dan un poco son sus motivos. Bueno, hablan un poco de rebobinemos unos meses para recordar de dónde venimos. Todo empezó a principios del pasado noviembre, después de que se suspendiera la salida a bolsa de Ant Financial, participada por el gigante asiático del comercio electrónico Alibaba. Unos días después, el gobierno chino filtró un borrador repleto de ideas muy genéricas que apuntaba al desarrollo de una nueva normativa dirigida a reconducir las conductas monopolísticas de las empresas tecnológicas del país, en concreto las de las llamadas plataformas de Internet. Muchos inversores, como hacen mención en el título del informe, no esperaron a ver en qué se concentraba la citada normativa, tal vez con la lección aprendida de 2018, cuando otra ola regulatoria arrastró a los índices chinos con caídas cercanas al 40% en unos pocos meses, que resultaron ser una estupenda oportunidad de compra. Se apresuraron a vender primero y preguntar después. Todavía nos acordamos del pasado 11 de noviembre, cuando en tan solo 2 sesiones, 5 de las grandes empresas chinas cotizadas habían perdido unos 200.000 millones de euros de capitalización. Alibaba, en concreto, se había dejado cerca de un 15%, Tencent un 11%, JD un 17%. Y la plataforma de reparto Meituan casi un 20%. Aquel movimiento brusco y potente suponía la primera sacudida de otras muchas que han sucedido en estos últimos meses. Bueno, en general, los títulos de la bolsa china se ha dejado alrededor de un 25% desde el pasado otoño, o un 50% si tomamos los máximos de febrero de este año como referencia. Muchas de las ideas genéricas que se filtraron en ese borrador son una realidad concreta. Llegados a este punto, tenemos la sensación de que el viejo dicho de la bolsa de si está en la prensa, está en el precio, o el de vender con el rumor y comprar con la noticia, no está aplicando en este caso. Se vendió con el rumor, sí, y se sigue vendiendo con la noticia. Nos parece oportuno, pues, explicar de la manera más factual posible lo que está aconteciendo y compartir con ustedes nuestro punto de vista sobre esta situación. Comentan, ¿qué ha pasado? En efecto, desde el pasado otoño, el gobierno chino ha implementado 40 nuevas regulaciones que afectan principalmente a las empresas tecnológicas más importantes del país. Estamos hablando de empresas como Alibaba, Meituan, Pinduoduo, JD, Tencent o Didi, entre otras. Y como decíamos, 40 medidas regulatorias que, destacamos las siguientes. Exclusividad forzosa. Regulación que impide a las grandes plataformas forzar la exclusividad con sus proveedores, merchant. Afectan negativamente a compañías como Meituan o Alibaba en su faceta de e-commerce, aunque beneficia a esta última en su filial de reparto de comida a domicilio. Leyes y derechos laborales. Hablan de la regulación destinada principalmente a mejorar la relación contractual y condiciones laborales de los trabajadores, poco cualificados o a tiempo parcial. Estamos hablando de contribuciones a la seguridad social, máximo número de horas trabajadas, bajas laborales remuneradas, salarios mínimos, etc. Afecta principalmente a compañías como Meituan. Este fenómeno no se circunscribe al ámbito chino. En muchos estados americanos ya lo estamos viendo. Y aquí en Europa, el pasado mes de febrero, la Comisión Europea instó a encontrar una solución homogénea para mejorar las condiciones laborales de este tipo de trabajadores. Todos los países europeos están elaborando directrices y principios sobre los que sustentar una posible ley que regule las condiciones laborales en estos sectores. En España, la recientemente anunciada Ley Raider se enmarca un poco también dentro de este contexto. Dentro del sector financiero, regulación de la que no se conocen en detalle los detalles finales y está pendiente de ser aprobada en los próximos meses. El objetivo principal es asegurar que toda entidad que participe directamente en la generación de crédito esté supervisada por el regulador financiero y mantenga al menos un 30% de los créditos que genera en su balance. El propósito es asegurar la robustez del sistema crediticio chino. Al mantener un 30% de los créditos en su balance, pues no puede, como se hacía anteriormente,
con carácter previo a la crisis de 2007, es decir, no puede volver a vender préstamos, con lo cual, bueno, pues diluye el riesgo. Tienen que ser lo más cuidadosos posibles a la hora de la concesión de préstamos, porque el 30% de los mismos se va a quedar en el balance, con lo cual, bueno, un riesgo grande de impago pues podría llevar a la quiebra de la entidad, con lo cual tienen que ser bastante previsores a la hora de la concesión del crédito. Esto hace el sistema bancario que sea más robustos. Comentan un poco que el principal afectado ha sido ANT Financial, la entidad financiera de la que Alibaba posee aproximadamente un tercio del capital y cuya fuente de generación de beneficios principal es el segmento de créditos al consumo. Su modelo de negocio descansa en la generación de préstamos de pequeñas cuantías basado en la calidad de su scoring. Bueno, es que scoring es, por si alguno no lo sabéis, el medir la calidad crediticia que puede tener una persona que solicita un préstamo en el banco. Viene a ser en el ámbito financiero, pues como las agencias de calificación ponen nota a los diferentes países, AA, AAA, solo una A, etcétera. Y el scoring es un poco eso, pues a mayor nota el prestamista pues tendrá mayor calidad crediticia, en el sentido que tendrá mayores ingresos, mayor cualificación profesional, contrato de trabajo fijo, etc. ¿Vale? En eso consiste un poco el scoring. Pues a mayor nota que te da el scoring, mayor probabilidad de que el cliente pague religiosamente el préstamo. Bueno, como decíamos, no conocemos los detalles de la normativa, pero ya en otoño se habló de un nuevo marco regulatorio que podía afectar significativamente al modelo de negocio de ANT, y de ahí la suspensión abrupta de su salida a bolsa, apenas unos días antes de su debut en el parque. El gobierno chino puso la venda antes de que hubiera herida, una iniciativa que cualquier inversor institucional debería aplaudir. Hablan también sobre la protección de datos, y la regulación, en este caso, es muy parecida a la europea GDPR de mayo del 2018, que se trata de establecer unos derechos digitales de los usuarios mediante una serie de principios, sistemas y procesos que deben regir en el tratamiento de los datos que generan, garantizando su anonimidad y previniendo posibles filtraciones. Afecta a todas las compañías del ecosistema digital sin excepción. Una parte fundamental del modelo de negocio de las compañías digitales es recabar información y datos de sus clientes para mejorar sus servicios y productos. Bueno, el mayor damnificado por esta medida ha sido Didi, que no tenía los sistemas necesarios para cumplir con la nueva regulación. En el caso de Didi, al contrario de lo que sucedió con ANT, la regulación y el mayor requerimiento sobre el tratamiento de datos se implementó después de su salida a bolsa, provocando el desplome de sus acciones. Numerosas fuentes aseguran que el gobierno chino advirtió a Didi y sugirió retrasar la salida a bolsa hasta que hubiera resuelto el tema del tratamiento de datos. Bueno, también habla sobre las compañías de gaming online. Regulación que establece el tipo máximo de juego para los menores en 3 horas semanales, 1 hora al día de viernes a domingos. Hasta ahora el tiempo de uso para menores estaba limitado a 1,5 horas al día o 10,5 horas a la semana. La rebaja es importante. Afecta principalmente a Tencent, aunque el porcentaje de las ventas de Tencent provenientes de menores de 18 años es inferior al 6%. A nivel de beneficios estimamos que representa cerca de un 3%. El 20% de las ventas del sector de juegos de Tencent provienen de mercados internacionales. Bueno, academias privadas de educación, aquí ha sido donde mayor probablemente impactos haya tenido. Hablan de que la regulación que afecta a las compañías de educación privadas, principalmente Tal Education, que opera como academias extraescolares para complementar la formación de los niños, el gobierno chino estableció que tenían que cambiar su modelo de negocio y convertirse en entidades sin ánimo de lucro. Una medida drástica que afecta dramáticamente a un grupo reducido de empresas. Bueno, es importante recordar que la educación es un sector regulado en la mayoría de los países desarrollados. Las mayores similitudes las encontramos en Corea, que a principios de la década estableció un marco muy similar al que ahora implementa China. Tampoco debemos olvidar que países de nuestro entorno, como los nórdicos, imponen un sistema público de enseñanza. Bueno,
Siguen en el informe y también se preguntan ¿qué pretenden conseguir las autoridades chinas? Pues comentan, no podemos especular con los verdaderos motivos que hay detrás de este intenso proceso regulatorio y menos resultar dogmáticos en nuestras conclusiones. En todo caso, creemos que son dos los principales objetivos que persiguen las autoridades chinas. El primero es reacelerar el crecimiento de la población, que en última instancia debe repercutir en un mayor crecimiento económico a largo plazo, y el segundo es reducir las desigualdades sociales, uno de los principales riesgos que se pueden afectar a la sostenibilidad actual del régimen del gobierno. Vamos a comentar brevemente ambos. Hablan un poco del crecimiento de la población, en el cual comentan que uno de los motivos fundamentales porque el número de nacimientos no aumenta es el elevado coste financiero que conlleva tener un hijo en China. Una parte importante de estos costes deriva de la necesidad de contratar los servicios de compañía After School Tutoring, lo que viene a ser actividades extraescolares. El objetivo de los padres chinos es proporcionar la mejor educación posible a sus hijos y aumentar las probabilidades de que entren en alguna universidad prestigiosa, un factor que está íntimamente relacionado con el éxito profesional en China. Un dato: de media, las familias chinas se gastan, yo este dato no lo conocía, me parece absolutamente impactante, y dice, un dato de media, las familias chinas se gastan $18.000 al año por hijo en academias de este tipo, comparado con un PIB per cápita que se sitúa en los $10.000. Es increíble. La comparativa es que dice que un PIB per cápita que se sitúa en los $10.000, yo creo que son dólares de Hong Kong, es decir, Hong Kong dólares, pero en todo caso el PIB per cápita es de 10.000 y la media de las familias chinas se gastan 18.000 Hong Kong dólares al año. Es increíble. Otro de los motivos que desincentiva enormemente a las familias chinas a la hora de tener más de un hijo es el alto coste de la vivienda, que ha crecido al 8% anualizado durante los últimos 20 años. Comentan que es por esto que, en su opinión, el gobierno chino ha decidido regular el sector de las academias extraescolares para intentar reducir su coste y facilitar de este modo que las familias puedan permitirse tener más de un único hijo. Bueno, siguen comentando y llegan a las conclusiones. Varias son las conclusiones, de nuevo, nada dogmáticas, que sacamos de todo lo acontecido. El aumento de la intensidad regulatoria sobre el ecosistema de Internet no es algo que aplique únicamente a China. Está pasando en Occidente y seguramente es una dinámica que se va a acelerar en los próximos años. La regulación contra prácticas anticompetitivas de las grandes tecnológicas es uno de los objetivos de la Comisión Europea, que ya ha iniciado pesquisas sobre Amazon, Google y Facebook, por el uso de datos de usuarios y proveedores que puedan violar las reglas comunitarias de competencia. En Estados Unidos, los demócratas también han impulsado en el Congreso una investigación contra los gigantes de Internet por posibles prácticas contrarias a la competencia. Bueno, siguen un poco dentro de las conclusiones que llegan y dicen: el sentimiento predominante entre muchos comentaristas en estas pasadas semanas es que el presidente de China ha lanzado un ataque a gran escala contra el capitalismo y quiere nacionalizar aquellos sectores privados que considera estratégicos. Si bien estas preocupaciones son comprensibles, sobre todo viendo el desempeño de algunas acciones en las últimas semanas, es necesario ponerlas en perspectivas. En nuestra opinión, la política del presidente de China, prosperidad común para todos, tiene más que ver con un intento de elevar los salarios de los trabajadores menos favorecidos que el de lanzar un ataque a gran escala contra los empresarios del país. Bueno, hablan de las actas de reunión del presidente, del presidente del Comité Central de Asuntos Económicos y Financieros del Partido Comunista, presidida por el propio presidente. Mencionaba unas palabras del líder chino pidiendo fomentar el trabajo arduo y la innovación para enriquecerse y crear oportunidades para que más personas puedan hacerse ricas. A lo mejor estamos equivocados, pero en el equipo de inversión creemos que el liderazgo chino comprende que se necesita innovación y espíritu empresarial para mejorar la economía, y esto requiere los incentivos adecuados.
Bueno, y por último ya hacen mención cómo ha afectado a las cotizaciones de nuestras compañías. Como decíamos antes, el mercado ha castigado fuertemente a las compañías involucradas en este tsunami regulatorio. Nuestras carteras no han sido inmunes al descalabro, aunque el impacto ha sido leve, puesto que el peso de estas posiciones es razonable, era y es razonable y manejable. Antes de estos eventos, en los fondos más grandes, Bestinfond y Bestinver Internacional, teníamos alrededor del 3,5% de exposición. En Bestinver, grandes compañías, un 5% y alrededor de un 12% en Bestinver Consumo Global. Centrándonos en Alibaba y Tencent, que son dos de las compañías chinas que tenemos en todas las estrategias de renta variable internacional, con nuestros números, Alibaba cotiza 14,7 beneficios de su año fiscal 2022, que termina el próximo marzo. Para marzo de 2023 el múltiplo baja a 11,9 y en 2024 a 9,7. Estos beneficios incluyen un montón de proyectos actualmente en pérdidas, entre los que destaca principalmente su negocio en la nube. Bueno, siguen hablando de valoraciones y dice que teniendo en cuenta que Alibaba no estaría cotizando a menos de 14,7 veces beneficios desde 2022, sino a 13, un múltiplo que se reduciría a 10,4 y a 8,7 con los beneficios de 2023 y 2024, pues comentan que es difícil entender que una compañía tan dominante como es Alibaba en China, con casi 1.000 millones de usuarios que realizan transacciones unas 100 veces al año de media, con crecimientos en ventas del 20% y márgenes en la parte de e-commerce cercanos al 75%, cotiza esta valoración tan baja. Y pensamos que es una muy buena oportunidad de inversión a largo plazo. Comentan que en el caso de Tencent es parecido. Cotiza 15 veces beneficios operativos de 2022 y 11 veces beneficios de 2023. Tencent tiene muchas cualidades, pero si hay una que nos gustaría entracar es que su fundador, Pony Ma, ha demostrado ser un magnífico asignador de capital durante los últimos 20 años. Ha adquirido participaciones en empresas líderes globales como SIA, Meituan, Pinduoduo, Activision o Tesla, por mencionar algunas, cuando cotizaban a unos niveles reducidos. Comparado con dónde están hoy, el track record es realmente impresionante. Y por último, dicen, ¿comprar con la noticia? Dice, es indudable que algunos de ustedes pensarán que hemos cometido un error, no habiendo vendido estas compañías cuando comenzaron los rumores. No podemos discutirlo a tenor de lo visto en los últimos meses. De todas formas, tenemos que decirles que cuando evaluamos fríamente los riesgos en los que estamos incurriendo al seguir invertidos en ellas, que evidentemente los hay, y los comparamos con el valor que creemos que vamos a obtener en los próximos años de estas inversiones, nos sigue pareciendo que tienen un hueco ponderado y razonable en nuestras carteras. Y dice, hubiera sido estupendo vender con el rumor, no lo hicimos entonces, ahora nos parecería un error no comprar con la noticia. Bueno, y por último acabamos con otro informe similar de JP Morgan, en el cual comentan implicaciones para la inversión de las recientes intervenciones en políticas chinas. Este informe expone los motivos por los cuales mantenemos nuestro optimismo en torno a las perspectivas a medio plazo de los activos chinos. Aunque reconocemos que antes de que mejore la confianza hacia el mercado de valores puede transcurrir cierto tiempo hasta que se esclarezca el alcance del citado endurecimiento de la normativa. Bueno, comentan cómo deben interpretarse los inversores los últimos cambios normativos. Pues hablan, existen claros paralelismos con las medidas normativas que se han observado en los mercados desarrollados en los últimos años. Lo que comentábamos antes también, tanto en la parte de Occidente, Europa y Estados Unidos, pues las autoridades están regulando todo el tema del tratamiento de datos y están imponiendo, controles más severos a empresas como Google, Amazon y demás, ¿vale? Un aspecto importante que hacen ellos mención y que dicen, el tono de las recientes intervenciones políticas ha puesto en manifiesto el deseo de que Beijing de asegurarse de que las prácticas empresariales se ajusten a los objetivos a largo plazo de la administración. Dicho esto, no creemos que tal intención represente un cambio fundamental en estos objetivos clave. Vamos a ver, las autoridades chinas, como norma general, tienen objetivos a largo plazo. Las autoridades de Occidente, en términos generales, tanto europeas
como americanas, como norma general, nunca tienen objetivos a largo plazo. Tienen unos objetivos que son de 2, 3, 4 años, que son lo que duran sus mandatos. Esto es un aspecto absolutamente fundamental y muy importante a tener en cuenta, porque siempre que se tratan determinadas decisiones, como pueden ser tanto en el ámbito político, empresarial, a largo plazo, si son buenas, tienen mayor calado que determinadas actuaciones que reflejan diferentes líderes políticos de objetivo, que sus objetivos son muy excesivamente cortoplacistas, y de ahí vienen luego pues ciertos problemas. Bueno, como digo, ¿cuáles son las implicaciones para la inversión de las que comenta JP Morgan? Y dice: los acentuados descensos de los últimos meses han servido como recordatorio de que la renta variable china tiene un nivel de volatilidad más alto que el de muchos otros mercados. Durante los últimos 25 años, la rentabilidad anualizada del mercado de valores chino es superior al 5% en términos de divisa local, pese a que de media las caídas intraanuales se sitúan en torno del 30%. Anticipar los niveles inferiores a cualquier corrección del mercado es una tarea imposible, aunque ahora las valoraciones han caído sustancialmente, desde más de 18 veces las ganancias a 12 meses del MSCI China, en el punto álgido de principios de este año, hasta el nivel actual por debajo de las 14 veces. Aunque es posible que las valoraciones permanezcan bajo presión hasta que se esclarezca el alcance de las iniciativas normativas, en última instancia esperamos que la atención de los inversores vuelva gradualmente a los fundamentales concretos de cada empresa. Y bueno, pues al final, dice nuestra opinión, los activos chinos siguen siendo una parte esencial de las asignaciones de renta variable y renta fija mundiales. Beijing ha hecho un gran esfuerzo por abrir sus mercados de capitales a inversores internacionales y esperamos que esto siga siendo una prioridad. La volatilidad a corto plazo no ha cambiado fundamentalmente las oportunidades de inversión a largo plazo en China, la cual se basa en la innovación tecnológica y en el aumento de la demanda local. En definitiva, el aspecto clave para los inversores es acceder a los mercados chinos de la forma correcta, mediante una cartera diversificada de empresas, tanto nacionales como extraterritoriales, y con un enfoque activo que pueda diferenciar entre los ganadores y perdedores en relación con los objetivos políticos, y menciona otra vez en el informe, a largo plazo del gobierno. Vital. Bueno, por último vamos a acabar haciendo un comentario a diferentes alternativas en fondos de inversión que ahora mismo están, vamos a llamarles, con cierta debilidad y podrían estar presentando, pues por ciertas oportunidades interesantes de inversión. Fidelity China Consumer, con una rentabilidad anualizada en 2021 del 11%, puede ser una buena alternativa de inversión. Fidelity Greater China, con una rentabilidad en positivo del 3,74%. Recordemos un poco que en el momento que estamos elaborando este podcast, pues los mercados desarrollados en términos generales pues están obteniendo rentabilidades de entre el 20, 25, 30%, ¿vale? Incluso algunos fondos de los que aquí no me cansé de mencionar el año pasado, fondos de valor, vamos a llamar fondos value, pues están obteniendo en lo que llevamos de año rentabilidades de entre el 35, 30 y en algunos casos el 40%, ¿vale? Entonces, muchas veces los fondos no son malos y son buenos. Muchas veces los que somos malos o somos buenos somos los inversores, porque somos, es decir, pues un poco paquetes, en el sentido de que solemos comprar los fondos cuando tienen rentabilidades muy altas. No me he cansado de decir el año pasado, cuando muchísima gente me preguntaba por muchos fondos, en concreto él tenía infinidad de consultas sobre el Morgan Stanley Asia Opportunity, cuando el Morgan Stanley Asia Opportunity llevaba rentabilidades extremadamente buenas, y siempre decía que no era el momento de comprar el Asia Opportunity, Morgan Stanley Asia Opportunity. Creo recordar que en febrero, marzo llevaba rentabilidad del 25% en el año, es decir, desde enero hasta marzo lleva un 20%. Bien, pues es que ahora lleva un menos 15%, es decir,
alguien que comprara, que mucha gente he tenido, que me han enviado carteras comprando el Asia Opportunity en febrero-marzo con rentabilidades del más 20, cuando el año pasado a lo mejor ya había venido del más 40, pues ahora nos encontramos con una inversión que muchas veces hemos comprado cuando el fondo estaba subiendo un 20 y ahora está cayendo un 15. Es decir, nos estamos comiendo una rentabilidad en negativo del 35%, cuando determinados fondos value, en lo que llevamos de año, llevan un más 30%, es decir, diferenciales del 60%, que son diferenciales muy a tener en cuenta. ¿Cuándo hay que comprar el Morgan Stanley Asia Opportunity? Pues quizás en momentos como el actual. Yo no digo que haya que colocar todo el dinero en el fondo parecido al Morgan Stanley Asia Opportunity, pero de momento está presentando quizás buenas ventanas para empezar a ir comprando. Y luego veremos a ver si sigue bajando, pues a lo mejor tendremos que seguir comprando según vaya bajando y luego quedarnos muchos años quieto cuando el mercado pues empiece a subir fuertemente, que lo hará. Pero eso es un poco de lo que se trata la inversión, de elegir muy buenos fondos de inversión y comprarlos en el momento adecuado. Si vamos a construir una cartera en el momento actual, pues sería más cauto a la hora de invertir en determinados fondos value, porque subiendo un 40% en el año, pues a mí personalmente pues me tiemblan mal las piernas al meter dinero en ese fondo, en ese tipo de fondos, pero meterlos en este tipo de fondos en el momento actual pues me reconforta más. Al final esto de la inversión, pues si queremos ganar dinero tenemos que ir vamos a llamar por caminos poco transitados por el resto, que si vamos por donde va todo el mundo pues sacaremos la media. Bueno, seguimos un poco comentando diferentes fondos. Ganestar China Equity, menos 15% en el año. Bueno, pues otra buena oportunidad y es un fondo bueno. Invesco Greater China, más de lo mismo, menos 11% en el año. JP Morgan Greater China, 6% de rentabilidad en negativo en el año. Matthew China Small Cap, es decir, un fondo muy interesante de una gestora pequeñita asiática como es Matthew, invirtiendo en China y en pequeñas compañías, rentabilidad en negativo del 8%. Otra muy buena o interesante opción de inversión. Templeton China, menos 12%. Mirae Asia Great Consumo, lo mismo, menos 5%. También una gestora pequeñita asiática que quiere decir que lo suelen hacer bastante bien. Bueno, pues quizás sea el momento de pensar entrar en este fondo. Y por último, el Morgan Stanley Asia Opportunity. Es verdad que ahora mismo Christian Hugh no tiene excesiva concentración en China, pero es un fondo muy interesante porque bueno, pues le están todo el tema de China le está impactando un poco también al resto de Asia. Menos 15% en el año. Hay que pensarse seriamente si vamos a construir una cartera en el momento actual, pues sobreponderar este tipo de fondos, es decir, no en exceso, pero como decía el año pasado, y podéis repasar diferentes podcasts, siempre hacía mención a que, bueno, deberíamos de comprar valor. El valor estaba absolutamente denostado y caído, nadie quería comprar valor. Bueno, pues ya están los resultados ahí. Pues ahora quizás hay determinados fondos que en un momento dado, si vamos a construir una cartera y que, bueno, pues no cargar o casi nada o muy poquito en fondos valor, hay determinados fondos growth que, bueno, pues están quedando un poquito rezagados con respecto al valor, pues quizás estén dando algún tipo de oportunidad. Bueno, si vamos a construir una cartera en el momento actual, estoy hablando del famoso Benny Mellon, en un momento del Fan Smith, puede estar presentando una buena oportunidad, aunque lleva un 20% en el año, claro, pero es que el Fan Smith siempre es así. Pero si lo comparamos con determinados fondos value que llevan un más 40, pues claro, pues si tuviera que construir una cartera sería muy, muy previsor en todo ese tipo de fondos y siempre hay que buscar, como digo, buenos fondos de inversión y la debilidad en cada uno de ellos y el momento adecuado, porque los fondos
Luego al final compramos los fondos en malas épocas y luego siempre echamos la culpa a los gestores de los fondos, ¿no? Los gestores de los fondos hacen su mandato y a largo plazo, si los fondos son buenos, acaban teniendo rentabilidad buena. Pero muchas veces nos tenemos que mirar nosotros mismos al ombligo porque no tenemos la paciencia suficiente una vez que hemos comprado un fondo para dejarle el tiempo suficiente. Y cuando digo el tiempo suficiente no hablo de meses, hablo de años. Y sobre todo al final, y yo siempre lo digo muchas veces, si un fondo tiene una rentabilidad a largo plazo del 10%, nosotros tenemos que ser capaces de sacar más de ese 10%. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Comprar los fondos cuando están en rentabilidades negativas. Y si lo dejamos muchos años, ganaremos al fondo. Todo lo contrario que se hace de manera sistemática en la industria, que es comprar el fondo cuando sube un 40%. Y cuando ese mismo fondo baja un 20%, nos asustamos y salimos corriendo. Pues que así nunca ganamos al fondo. Si compramos el fondo cuando tiene rentabilidad negativa en el año, que el año es muy largo, tiene 12 meses y siempre hay oportunidades de rentabilidad negativa, ponemos un ejemplo, el fondo cae un 15%, como puede ser el fondo Morgan Stanley Asia Opportunity, en este caso, o muchos fondos de valor el año pasado. Bien. Si el Morgan Stanley Asia Opportunity termina el 31 de diciembre a 0% de rentabilidad, nosotros habremos ganado un 15%, solo con el efecto de haber comprado cuando el fondo cae un 15%. Ya estamos ganando 15 puntos al fondo. Si el año que viene el fondo sube un 10%, nosotros tenemos un 25% de rentabilidad. Mientras que el fondo tendrá desde el 1 de enero del 2021 simplemente ese 10%. Nosotros vamos ganando al fondo. Eso es un poco la dinámica que siempre deberíamos de hacer. Evidentemente no es fácil comprar y hay que tener estómago y cabeza fría, comprar cuando un fondo está en rentabilidad negativa, pero bueno, es un poco lo que hay que hacer. Y bueno, por el día de hoy me despido, como siempre. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.